Hubo una época en que las cocinas latinas no tenían recetarios. No había aplicaciones, ni ingredientes de lujo, ni nada que viniera de una tienda. Solo una olla, un fuego y unas manos que sabían exactamente qué hacer. Manos que no medían con cucharas. Nadie que medían con el ojo, con el olfato, con algo que no tiene nombre, pero que todas las abuelas parecen haber tenido. Las abuelas latinoamericanas alimentaron familias enteras con casi nada. Con frijoles viejos, con plátano verde, con un hueso de res que ya había dado sabor a 3 caldos distintos. Y lo que cocinaban era tan bueno que todavía hoy, décadas después, sus nietos lo recuerdan con los ojos cerrados. Porque hay sabores que no se van, que son, más que comida, memoria. En este vídeo se van a descubrir las 10 recetas de una sola olla que las abuelas latinas cocinaban cuando no había dinero. Recetas humildes, casi olvidadas, que alimentaron generaciones enteras. Y al final hay una receta que miles de personas buscan cada día, sin encontrarla. Una que cuando la escuchen van a entender por qué sus abuelas nunca la escribieron en ningún papel. Antes, ¿cuál es el plato que su abuela cocinaba cuando no había casi nada en casa? Escríbanlo en los comentarios. Y si no quieren perderse ninguna de estas recetas, suscríbanse, denle like y activen la campanilla. Estas no son recetas de restaurante, son recetas de necesidad, de ingenio y de amor en tiempos difíciles. Iniciaron en México, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en cocinas pequeñas donde el humo salía por la ventana y el olor llegaba hasta la calle. Cocinas donde no había extractor de aire ni timers digitales, solo el sonido del aceite, el olor del sofrito y el instinto de quien lleva toda una vida cocinando. Hoy se van a recuperar 10 de esas recetas. Las más humildes, las más reales, las que de verdad cocinaban las abuelas cuando la despensa estaba casi vacía y había bocas que alimentar. Y cuando terminen de ver este vídeo van a querer llamar a alguien, a una madre, a una abuela, a quien las cocinó alguna vez. Y si este canal les gusta, suscríbanse, denle like y dejen en los comentarios el nombre de un plato que recuerden de la cocina de su abuela. Cada comentario es una receta que no se pierde. Número 10. Sopa de fideos con hierbabuena. En los barrios pobres del México de los años 40 y 50, los fideos eran el lujo de los que no tenían nada. Un puñado de fideos, un jitomate maduro, cebolla, ajo y hierbabuena cortada del patio de tierra, eso era suficiente para alimentar a 5 hijos que esperaban con el estómago vacío. La abuela los sofreía hasta que casi se quemaban. Ese era el secreto que ningún libro de cocina escribió jamás. Ese tostado le daba al caldo un sabor que ningún cubito de sobre podía imitar. Luego, el jitomate molido entraba en la olla haciendo ese sonido que todavía hoy, si uno cierra los ojos, puede escuchar. El agua, la sal y al final la hierbabuena, siempre fresca, siempre del patio. Ese olor era el olor a casa. El olor a que todo iba a estar bien, aunque no hubiera nada más. Número 9. Locro de papa. Y en los Andes la papa no era un acompañamiento, era la comida. Era todo lo que había. El locro nació como una receta de supervivencia indígena que los siglos no pudieron borrar. Papas, agua, sal, cebolla y ajo, y si la vaca había dado leche ese día, un chorrito blanco que lo cambiaba todo. Las papas se cocinaban hasta deshacerse a medias, espesando el caldo desde adentro sin ningún truco. Queso fresco encima. Ni listo. Un plato de reyes para quienes no tenían nada. Lo que hace grande al locro no es lo que tiene, es lo que logra con tan poco. En Dicapacas, a donde se preparaba, había algo más que comida. Había dignidad. Alguna vez lo probaron en casa, porque lo que viene ahora es todavía más sorprendente. Número 8. Arroz con leche. Este no era un postre, era la cena de los viernes cuando no había dinero para nada más. Arroz, leche, azúcar y canela. Una generación entera creció con esto como último plato del día. Al arroz se cocinaba primero en agua. Luego, la leche entraba despacio, sin parar de revolver. Ese era el momento en que la cocina se volvía silenciosa. Todos sabían que cuando la abuela revolvía el arroz con leche, no había que interrumpirla. Azúcar al gusto, nunca medido. Y la canela, al final, dibujando una cruz sobre el plato. Porque en esas cocinas, cocinar y rezar eran a veces la misma cosa. Número 7. Caldo de res con yuca. El caldo de res era el médico de los pobres. Cuando alguien enfermaba, cuando el frío apretaba, cuando no había nada sólido, ahí estaba el caldo.
un hueso con tuétano, yuca firme y lo que la semana hubiera dejado. Horas de fuego lento, prisa, paciencia. El hueso hervía hasta que el caldo tomaba un color ámbar profundo. La yuca absorbía todo el sabor. Y al final, cilantro fresco. Siempre al final, nunca antes. Todo era simple, pero lo curaba todo. No solo el cuerpo. Número 6. Frijoles negros, dormidos. Se llamaban así porque la abuela los dejaba cocer durante la noche. Ana ponía la olla al fuego antes de dormir, bajaba la llama al mínimo y los dejaba solos. Al amanecer, estaban listos, sin gastar leña extra, sin desperdiciar nada. Une frijoles negros, ajo, laurel, comino, y ese sofrito que lo cambiaba todo, cebolla, ajo fino, pimiento si había, entraba cuando los frijoles ya estaban tiernos y los transformaba en algo completamente distinto. Antes se servían sobre arroz blanco, y encima un chorrito de vinagre que cortaba la densidad y lo hacía perfecto, simple, perfecto, irrepetible. El tipo de receta que cuando uno intenta hacerla igual, siempre le falta algo. Y ese algo se llama abuela. Número 5. Sopa de plátano verde. En la costa, el plátano era el pan de los que no tenían pan. Verde y troceado, espesaba el caldo sin trucos ni almidones añadidos. Solo naturaleza. Tanto con ajo, cebolla y cilantro de base. Y si había suerte, un poco de chicharrón encima que crujía con cada cucharada. Era una receta de supervivencia. Y era deliciosa. Esas dos cosas no se contradicen. A veces la necesidad es la mejor cocinera. Número 4. Lentejas con chorizo. Llegaron de España y se transformaron en América. Cada país las adoptó, las cambió, las hizo suyas, lentejas, chorizo ahumado, papas, laurel. Todo en una sola olla, sin complicaciones. El chorizo soltaba su grasa roja que teñía todo el guiso. Las papas espesaban el caldo. Y la casa entera olía a hogar desde las 2 de la tarde. El plato de los días sin nombre especial, que son los días de verdad de la vida. Número 3. Sancocho de gallina. No era comida de todos los días, era comida de momentos importantes. Cuando algo pasaba en la familia, cuando llegaba alguien de lejos, ahí aparecía el sancocho. Gallina, criolla, yuca, maíz en trozo, plátano, papa. 3 horas de fuego, sin apuro. El sancocho no acepta la prisa. Y al final, un caldo que no se puede comprar en ningún lugar del mundo. Uno que sabe a tarde de domingo, a familia reunida, a conversación larga sin apuro. Número 2. Rojo. El plato del domingo por la mañana. Hecho con lo que nadie quería. La panza de res, las partes que los carniceros separaban para los que no podían pagar los cortes buenos. Y que las abuelas convertían, con paciencia y horas de fuego, en algo que los restaurantes de hoy cobran caro. La panza se limpiaba y hervía despacio. Luego entraba el chile rojo, ancho o ajillo, lo que hubiera. Molido, colado, sofrito, y el caldo se volvía rojo oscuro, intenso, con un aroma que salía por la ventana y llegaba a la calle. Quien lo probó de niño lo busca toda la vida, y cuando lo encuentra, cierra los ojos. Y llegamos a la receta número 1, la más buscada, la que nadie logra explicar del todo. El caldo de lo que había. No tenía nombre oficial, nunca estuvo en ningún libro. Era el plato que se hacía cuando alguien llegaba sin avisar, cuando el dinero no había alcanzado, cuando había 4 bocas y comida para 2. La abuela no se alteraba. Entré a la alacena, miraba lo que había con una calma que daba envidia y cocinaba. Un poco de carne sobrante, unos garbanzos del día anterior, una zanahoria algo blanda, todo en una sola olla. Agua, sal, fuego. Y ese instinto que no se aprende en ninguna escuela. El resultado nunca era el mismo 2 veces, y siempre era suficiente, siempre alcanzaba, siempre estaba bueno, porque las abuelas no necesitaban recetas. Tenían algo mejor, instinto forjado en años de cocinar cuando el amor era lo único que sobraba. Estas recetas no están perdidas, viven en los recuerdos, en los olores que aparecen de repente y nos regresan a algún lugar, en los sabores que el cuerpo reconoce aunque hayan pasado 20 años. Cada vez que alguien las cocina, están vivas. ¿Cuál de estas recetas les trajo más recuerdos? ¿Cuál cocinaba su abuela cuando no había nada? Escríbanlo en los comentarios. Si este vídeo les llegó, suscríbanse, denle like y activen la campanilla, porque cada semana se recupera aquí una receta que el mundo casi olvidó, y hay muchas más esperando ser recordadas.